Un saludo cariñoso en Cristo a todos y cada uno de nuestros amables oyentes que toman un tiempo valioso de sus vidas para unirse a estas reflexiones dominicales, orando que las mismas sean una bendición a sus vidas y familia. Nos hemos enfocado en el último recorrido de Cristo antes de su muerte en la cruz. Puede accesar a las reflexiones anteriores en YouTube en los canales Venid a la Fuente y Sendas de Paz Estéreo. En la reflexión anterior vimos al Salvador del mundo ejerciendo su absoluto control sobre las fuerzas de la naturaleza, apaciguando el mar, los vientos y los asustados corazones de sus discípulos. Esta travesía no solo tenía el propósito de convencer a los apóstoles del extraordinario poder de Dios, sino de la liberación demoníaca de un hombre objeto del amor de Dios, como lo es cada persona. El Señor Jesús en cada paso que daba cumplía la agenda previamente establecida desde antes de la fundación del mundo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cita de Lucas 4, 18 y 19. Esta es una cita de la escritura de Isaías 61, versos 1 y 2, en donde el profeta hacía referencia a los efectos después del cautiverio babilónico. En una sinagoga de Nazaret, el Señor Jesús abrió el rollo que se le dio y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4, verso 21. Sabemos por la Biblia que cuando el pueblo de Dios regresó del exilio, no mostró la conformidad, reposo y seguridad que anunciaba la profecía de Isaías, porque es solo en Cristo que el hombre puede disfrutar a plenitud de los efectos de la verdadera libertad. En el pasaje de hoy vemos cómo un ser humano atrapado por los poderes del mal es liberado para convertirse en un pregonero del amor y la misericordia de Dios. La reflexión de hoy lleva por título: Grandes cosas me ha hecho Dios. Grandes cosas me ha hecho Dios. Y el pasaje es el de Marcos capítulo 5, versos 1 al 20, que leemos a continuación. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca,
enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de ese hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. En el pasaje de hoy, que hemos leído, vemos como un ser humano atrapado por los poderes del mal es liberado para convertirse en un pregonero del amor y la misericordia de Dios. Después de calmada la tempestad en el mar de Galilea, al llegar a la otra orilla, se desata otra tempestad, esta vez en el corazón de un hombre que respondió al nombre de Legión, porque somos mucho, decía verso 9. Este hombre poseído por demonios llevaba una vida solitaria, triste, dolorosa y desesperanzada.
Satanás, quien lo había esclavizado, lo mantenía privado de las bendiciones de Dios. Y esto quisiera hacer con cada ser humano. De él dijo el Señor Jesús en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amables oyentes, no nos extrañemos de la repentina tormenta del mar antes del amanecer. Esa travesía tenía como objetivo, además de enseñar a los discípulos, liberar a los oprimidos por el diablo, y este opresor mostró violenta oposición. 3 cosas de importancia aprendemos de este suceso que nos muestra la palabra de Dios en este pasaje. Número 1. No nos amedrentemos por la oposición satánica. Número 1. No nos amedrentemos por la oposición satánica. Satanás se opondrá con violencia a los planes de Dios. Una lectura cuidadosa de la Biblia mostrará esta verdad. Cuando emprendemos una acción inspirada en la voluntad del Señor y tengamos oposición, no la veamos como fracaso. Todo lo contrario, es una señal clara que muestra la negativa del maligno a permitir el dominio de sus propiedades. Recordemos entonces la declaración de autoridad de Cristo antes de ascender a los cielos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Y el apóstol Juan escribió: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera Juan 4:4. El verso 1 de este capítulo 5 dice que Jesús se dirigía a la región de los Gadarenos, predominantemente gentil, pueblo agobiado por la oscuridad. Por la reacción que mostraron hacia la presencia de Jesús, temieron más al poder que obraba en Cristo que las fuerzas demoníacas que habían obrado en su vecino. Valoraron más a los cerdos que la liberación de un ser humano. Este es, amable oyente, el propósito de Satanás: privar al hombre de la luz de salvación de Dios. Pablo escribió en 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La oposición es común a cuantos querramos y nos dispongamos a hacer la voluntad de Dios. Es por eso que los servidores, las servidoras del Señor, debemos avanzar sus planes
a pesar de la oposición, sabiendo que Él va con nosotros, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios, escribió Pablo en 1 Corintios 16:9. Segundo, la obra de liberación y salvación de Jesús es completa. La obra de liberación y salvación de Jesús es completa. Este hombre ilustra el horror de una vida fuera de control, aislamiento, violencia, gritos desgarradores, conducta autodestructiva y la impotencia humana para intervenir o sanar. Solo Jesús pudo confrontar las fuerzas opresivas y dejarlo sentado, que es o habla de una posición de completo reposo, vestido, que habla de la dignidad otorgada por el Señor, y en su sano juicio. A este que Satanás había cegado, ahora la luz de la vida en Cristo echó fuera las tinieblas, devolviéndole la razón. Amables oyentes, no solo era este atormentado hombre a quien el Señor Jesús quería bendecir, sino a toda la comunidad gadarena, los cuales andaban igualmente en oscuridad. Mas, al igual que hoy, incontables multitudes siguen prefiriendo a Cristo bien lejos de ellos, por temor de que su comunión sea causa de alguna pérdida social, financiera o personal. Tratando de salvar sus posesiones, pierden su salvación. Este hombre, objeto del incomparable amor y misericordia de Dios, no solo encontró la salvación, sino también dignidad y un propósito nuevo que inspiraba su diario vivir. ¿Ha encontrado también usted, amable oyente, esta nueva vida que solo Cristo da? Recuerde lo dicho por Pedro en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Igual que entonces el Salvador recorre naciones, pueblos, familia, llama a cada uno porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, escribió Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 9. No son las mismas situaciones ni los mismos escenarios, eso sabemos. Sin embargo, es el mismo Señor que nos invita a formar parte de su pueblo, el que vino a buscar lo que se había perdido para darnos el verdadero reposo, dignidad y propósito de la vida en medio de un mundo cada vez más inestable e incierto. No asumamos la actitud de los gadarenos. ¿Cuál actitud? Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Verso 17. Juan 3:19 escribió el apóstol Juan, y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y tercero, toda persona que ha sido liberada del dominio satánico se convierte en un testigo de la misericordia divina. Toda persona que ha sido liberada del dominio satánico se convierte en un testigo de la misericordia divina. Notemos la reacción de estos hombres. Mientras que todos los gadarenos querían estar lo más lejos del Señor Jesús, este quería y pidió estar con él. Verso 18. Gozar de su comunión, su amor, su ternura, su gracia, su misericordia, sus enseñanzas, etc. Esto es común a cada alma salvada, y en estos días de pandemia se ha visto afectada nuestra comunión colectiva u horizontal. Qué precioso, qué bueno, qué confortante es nuestra comunión vertical con aquel que lo llena todo en todo y que nada ni nadie puede afectar, porque Él está allí siempre para tener comunión especial con cada uno de sus hijos, la cual podemos disfrutar a cada momento, puesto que contamos con mucho tiempo libre. Hoy, a causa de la pandemia que afecta el mundo entero. Efesios 1:23 dice que Él lo llena todo en todo. El Señor no le permitió este deseo, pero le encargó una misión que nos atañe a todos sus discípulos. Verso 19. Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Los gadarenos rechazaron la presencia de Cristo, quien deseaba otorgar su regalo de salvación a muchos, pero aún así, a pesar del rechazo, el Señor les mostraba su gracia salvadora a través de este representante de su mismo pueblo o de esas regiones. Este hombre bien conocido, a quien la sociedad dio por peligroso y expulsó de sus contornos, regresa a ellos cambiado por el toque divino. Un nuevo hombre que tiene un mensaje personal que comunicar, un mensaje en palabras y en conducta. Es un testimonio viviente del amor y poder de Dios, no por un día, sino por toda una vida. Y dice el verso 20, y todos se maravillaban porque él comenzó a publicar cuán grandes cosas había hecho Dios en su vida. Este hombre no recibió lección alguna para testificar o curso alguno de evangelización para testificar del poder y del amor de Dios. Su vida pasada y presente eran sus credenciales. El Señor tampoco lo llamó a lugares distintos o diferentes a los de su propia gente. Le dijo, vete a tu casa y a los
tuyos. Verso 19. Amables oyentes, en su casa, su familia, su pueblo, los parientes, los primeros testigos del cambio que Dios ha operado en su vida son este círculo de personas. Esto le trae gloria al Señor, quien desea alcanzar al resto de su familia. En Hechos 16:31, Pablo y Silas dijeron al carcelero de Filipos, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. También a través de su testimonio alcanzar a otros de su pueblo, barrio, calle y, por qué no decirlo, a formar una congregación o comunidad de creyentes partiendo de usted. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Primera de Timoteo 1:15 y 16. Ánimo, amable oyente, empecemos en el lugar donde estamos, nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, la calle, la universidad, la escuela, y compartamos las cosas que ha hecho Dios en su vida. Dar a conocer el plan de salvación no es complicado. Dios le apoyará porque esa es su voluntad, salvar a los perdidos. Este humilde servidor lo hace y ha sido testigo del incomparable amor de Dios, viendo a familiares, amigos e iglesias caminando en la luz del amor de Dios. A Él sea toda gloria. 3 cosas, a modo de resumen, 3 cosas nos enseña el Señor en este pasaje. No nos amedrentemos ante la oposición satánica. No es señal de fracaso, sino de curso correcto. 2. La obra de liberación y salvación de Jesús es completa. Tiene un poderoso efecto aquí y por la eternidad. 3. Toda persona que ha sido librada del dominio satánico se convierte en un testigo de la misericordia y el amor divino de Dios. Es comisionado por el Señor Jesús para ser su testigo. Así, amables oyentes, llegamos al final de esta reflexión dominical. Que nuestro Señor Jesús lo bendiga y a su familia. Caminemos cada día agarrados de su mano. Nos estaremos escuchando, Dios mediante, la próxima semana en otra reflexión dominical.